El día de hoy vamos a ver el concepto de integral. Sí, entonces el día de hoy vamos a ver el concepto de la integral. ¿Qué es la integral? ¿Sí? Y bueno, pues para comenzar con ese concepto de la integral, es importante que nosotros sepamos que tiene que ver con áreas. Y es por eso que el autor de este manual, ¿sí? Pues obviamente nos quiere meter dentro del rollo de las áreas. Y dice, encuentra el área de las figuras sombreadas. Escribe en la columna de en medio el procedimiento que usaste y en la columna de la derecha el resultado de tus operaciones. Bueno, ¿quién me dice cómo le haríamos para calcular el área de esa función? De lo sombreado rosa. Veamos. Nos piden encontrar el área de lo rosa. ¿Quién me dice cómo le haríamos para poder encontrarlo? Encontrar el área. ¿Quién me dice? ¿No? Aunque hoy no les pregunté si había dudas de la clase anterior, también me regreso un poquito para, si las hay, pues de una vez. ¿Dudas de la clase anterior, jóvenes? ¿Dudas? ¿Dudas, jovencitos? ¿Dudas de la clase anterior? ¿No? No, profesor. Ok. Bueno. Galahad, ¿dudas? ¿Te encuentras en la clase, Galahad? Sí, profe. ¿No hay dudas? No. Ok. Entonces continuamos con nuestro asunto. Bueno, entonces les comentaba que pues para encontrar esta figura, si alguien sabe, pudiera darme ideas, si no ya les voy a ir ayudando. Pero de entrada, si alguien tiene una idea de cómo encontrar el área rosa, sería interesante. ¿Dudas, jóvenes? ¿No? Bueno, les voy a dar algunas ideas, ¿sí? Algunas ideas. Y ya ustedes van a redactar, ¿sí? Bueno, de entrada, quiero que vean ustedes que de entrada, quiero que vean que este es un cuadrado. Entonces, el área total de este cuadrado, máxima área, y ese es un límite, cuando yo digo máxima área, es un límite, como los que vieron en el semestre pasado, o lo que debieron haber visto en el semestre pasado, ¿sí? Máximo debiera de ser 4. Es a lo que tiende el límite. El límite del área tiende a ser 4, ¿sí? Eso es lo máximo que puede ser. Pero sabemos que no es 4 porque hay que quitarle este pedazo. Y hay que quitarle este pedazo. ¿Y cómo se lo podríamos quitar? Pues de entrada, quiero que vean que aquí hay un círculo, un medio círculo. Y con este otro círculo, pues forma un círculo completo. Pero ese círculo completo, ¿cuánto tiene de radio? ¿Quién me dice? El radio es la distancia que hay desde aquí, desde este punto hasta aquí.
o la distancia que hay desde aquí hasta acá. ¿Cuánto mide ese radio? 1 centímetro. 1 centímetro, exactamente. Y por lo tanto podemos calcular el área de esos círculos de 1 centímetro de radio con la fórmula pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, básicamente, esto que está aquí, en estos círculos, en estos dos círculos, es pi por radio al cuadrado. Si nosotros sacamos nuestra calculadora y le ponemos esos valores, ¿sí? Pi, ¿dónde está pi? No lo veo. El valor pi, acá está. Pi por radio al cuadrado, 1 al cuadrado es 1. Por 1 es igual pues, a pi. ¿Sí? Pero esto es el círculo completo. Pero ese círculo completo, si se lo restamos al cuadrado, que máximo volumen puede ser de 4, ¿sí? Obviamente, pues nos daría que 4 menos 3.1416 sería toda esta parte, la sombreada, esta parte. Ya tenemos esta parte. Ahora nada más faltaría cómo calcular esto. Y para calcular esta partecita, pues vamos a ver un método, ¿sí? O veríamos un método, o investigarían, mejor dicho, investigarían un método, porque lo voy a dejar de tarea. Y quiero que me investiguen cómo calcular, pequeños arcos cortados por una flecha. Por una flecha sería esta sería una flecha. Entonces, este es el arco. Cómo calcular áreas. Y de esa manera podríamos aumentarle un poquito a ese casi 1 que queda, porque son 4 menos 3.14 queda como 1, pero se refiere a esta partecita. Habría que quitarle esta parte, aumentarle esta parte. Pero bueno, esto es lo que me van a redactar ustedes y me van a poner un posible resultado. Lo mismo que para aquí les voy a dar ideas. Veamos, tenemos 2 lados, ¿sí? Y tenemos otro más acá, ¿sí? Habría que calcular este lado primero, ¿sí? Y teniendo este lado ya sabemos cuánto mide el diámetro de una circunferencia que está acá. Y también por ahí va el mismo asunto, lo mismo que este. Bueno, ya les di las ideas que son necesarias para que hagan su tarea. Dice, ¿cuáles formas utilizaste para calcular el área del ejercicio anterior? Bueno, pues utilizamos fórmulas de un cuadrado, aquí vamos a utilizar las fórmulas de un triángulo, y acá vamos a utilizar, y de un círculo, lo mismo que arriba, de un círculo, lo mismo que acá, vamos a utilizar la fórmula de ¿qué? De un círculo, pero que está dividido en 4 partes, veamos, esta sería la cuarta parte de un círculo, acá hay otra cuarta parte de un círculo, acá. Entonces vamos a pensar que es casi el mismo ejercicio que aquí, sería este caso. Entonces, obviamente, ¿qué fórmulas utilizamos? Pues utilizamos la fórmula del triángulo, la fórmula del cuadrado, la fórmula del círculo, ¿sí? Están involucradas esas fórmulas. Dice, ¿conoces alguna forma para obtener el área de alguna figura similar por curva? Si es así, escríbela acá. A lo mejor en este momento ustedes no saben, pero ahorita les voy a explicar una, ¿sí? Ahorita les voy a explicar una, más adelantito, ¿sí? Bien, pues ahí vamos. Y vamos a entrar en el terreno
muy propio de qué es la integral. ¿Qué es la integral? Para responder a la pregunta ¿qué es la integral? Primero debemos preguntarnos ¿qué es el área? El área es un concepto físico y matemático que se define como la medida de una superficie en el Sistema Internacional de Unidades. La unidad del área es 1 metro al cuadrado. Ajá, la unidad al cuadrado es lo que quiere decir. Correcto. Siguiente. Estamos esperando. Joven. Erika Adrián, ¿te encuentras ahí o ya te fuiste a dormir? No, sí estoy, profe. Por favor, atentos, ¿sí? Una disculpa. A pesar de tener una definición muy simple, la tarea de encontrar áreas se vuelve muy compleja cuando tenemos la necesidad de tratar con diversos polígonos. Existe una fórmula para calcular el área de un rectángulo, otra para el rectángulo, Para el triángulo. otra para el trapecio, y así se extiende una lista muy larga. Para cada figura existe una fórmula distinta, y ahí recordarás todas. ¿No sería más práctico tener una sola fórmula para calcular el área de cualquier polígono? Perfecto. Dice, aquí me falló un poquito. Dice, y dice, ya hay que recordarlas todas. Dice, ¿no sería más práctico tener una sola fórmula para calcular el área de cualquier polígono? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿eh? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El que sigue. La fórmula unitaria del área no existe, pero aquí va un dato muy útil. Todos los polígonos con número finito de lados pueden subdividirse en números finitos de triángulos. No importa qué tan irregular sea la figura. En ese entendido, siempre podemos calcular el área de cualquier polígono como la suma de las áreas de los triángulos que lo componen. Excelente. Y vean, aquí está un ejemplo. Vean, si México está bien, bien curvo, y vean, y lo dividieron en triángulos. Claro, es una aproximación de la República Mexicana, pero yo creo que es un ejemplo muy clarito de cómo podemos resolver una figura compleja y poderle sacar el área. Acuérdense que para calcular el área de este primer triángulo que estoy señalando, bastaría con decir base por altura sobre 2 y calculamos el área de cualquiera de estos triángulos. Con esa formulita de base por altura sobre 2 lo podemos hacer, ¿eh? Sin duda alguna. ¿Qué sigue? El truco de partir en polígono irregular en triángulos para calcular su área no es una idea nueva en matemáticas. Siempre que sea posible, trataremos de partir un problema grande en varios problemas más pequeños que nos cuesten menos trabajo resolver. Claro. Adelante, el que sigue. Ese truco es muy útil para calcular áreas de figuras delimitadas por lados rectos. Sin embargo, surge la necesidad de crear otro método para calcular áreas de figuras delimitadas por curvas. Antes de pensar en problemas más sofisticados, pensemos en la curva más familiar de todas, el círculo. Perfecto, continúa. Continúa con las dos líneas de abajo. La fórmula para calcular el área de un círculo, si su radio es r, es igual a área círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Perfecto. Ok. ¿El que sigue? Notaremos la presencia del número n en la fórmula anterior. No es n. El número... A ver, vuelve a leer. No es n, se llama pi. es pi. Sí. Perdón, es que lo vi como n. Lo voy a... Notaremos la presencia del número pi en la fórmula anterior. El número pi está definido como la razón de la longitud de la circunferencia entre la longitud de su diámetro.
Su historia trasciende varios siglos, incluso algunos milenios. En el siglo III a.C., Arquímedes utilizó el método de agotamiento, también llamado método de exhaustión, como una forma de calcular el área de un círculo de radio 1 y con ello también calcular pi. Perfecto. ¿El que sigue? El método de agotamiento consiste en inscribir un polígono regular, por ejemplo, un triángulo, dentro del círculo de radio 1. El área del polígono inscrito, que se puede calcular fácilmente, es una aproximación a considerar otro polígono regular inscrito en el círculo, que contenga al polígono anterior, por ejemplo, un hexágono. Procediendo de esta forma podemos agotar gradualmente toda el área y obtendremos el área del círculo como el límite de las áreas de los polígonos. Bueno, voy a leerlo yo porque yo acá lo escuché un poquito irregular y para fines del video, ¿sí? Dice, el método de agotamiento. Para este caso, consiste en escribir un polígono regular, por ejemplo, el triángulo. Ahí se ve el triángulo, ¿sí? Dentro del círculo de radio 1. Ahí está su radio 1. Dice el área del polígono inscrito que se puede calcular fácilmente. Dice, es una aproximación del área del círculo. Es una aproximación muy burda, porque todo lo blanco todavía sería parte del error. Dice, una mejor aproximación se obtiene al considerar otro polígono regular inscrito en el círculo que contenga el polígono anterior. Por ejemplo, el hexágono. Veamos, el hexágono contendría el círculo. Y veamos, sería una área más aproximada al calcular el área del hexágono. ¿Sí? Procediendo de esta manera podemos agotar gradualmente toda el área y obtenemos el área del círculo como el límite de las áreas de los polígonos. Veamos, si ponemos un polígono que tenga más lados, agota más el área del círculo. Pero si queremos, obviamente, que sea muy, pero muy, muy cercana al área del círculo, pues ponemos un polígono que tenga infinitos lados, ¿no? A lo mejor 100 lados, 200 lados o 1000 lados. Y entonces el área de ese polígono va a ser casi el área del círculo. Bueno, continuamos. ¿Quién sigue? Profe, me mandó un mensaje mi compañera que su micrófono no funciona y que su nombre está correcto. Perfecto. Apóyame, Jalajat, con este párrafo. Fue hasta el siglo XVII cuando muchas más figuras delimitadas por curvas fueron tratadas exitosamente con el método del agotamiento, como los elipses y las parábolas. Sin embargo, como su nombre lo indica, este método suele ser muy agotador para quien lo calcula. Además, el cálculo del área para cada curva distinta se trataba como un problema particular. Uno de los grandes logros del cálculo fue reemplazar estos procedimientos particulares en un poderoso método general con el siguiente concepto. Sí. ¿El que sigue? El concepto de integral. El primer concepto básico del cálculo integral es precisamente la integral. Sin embargo, este no es un concepto en sí mismo, sino que su definición se basa en la existencia de otros conceptos y objetivos matemáticos. A continuación analizaremos cada uno de ellos. Sí. ¿El que sigue? Imaginemos dos conjuntos no vacíos X e Y. Una función es toda relación que asocia cada elemento del conjunto X con uno y solo un elemento del conjunto Y. Nótese que no pedimos necesariamente que X y Y sean conjuntos de números, por lo cual las siguientes relaciones pueden ser consideradas funciones. Sigue.
la relación que asocia a cada persona con su madre biológica, la relación que asocia a cada mexicano con su CURP, la relación que asocia a cada alumno con su número de control. Dicho de otra manera, siempre cada una de las situaciones de la naturaleza pueden estar asociadas a una relación, y una relación no es otra cosa más que una función matemática. Ahora que ya entendemos qué es una función, puede ser una función, ¿sí?, el conjunto de dos variables que están íntimamente relacionadas, ¿sí? Bueno, y veamos, llamaremos dominio al conjunto X y contradominio al conjunto Y. Esto es lectura del curso pasado, ¿sí? Denotamos con la letra X a cualquier número que pertenezca al dominio y usamos la letra Y para denotar un elemento del contradominio. Y de esta forma, para cada función con dominio X y dominio Y, cada X está asociado a una y solo a una variable Y. Bueno, ese es el concepto de función, ¿sí? Y las funciones obviamente tienen que ver con el cálculo. Si consideremos una función, y vean, esta es la notación de función, definida en un intervalo cerrado AB, que significa desde aquí hasta acá, ¿sí? Desde A hasta B. Dice, como el área de la figura delimitada por el eje X, vemos, ahí está el eje X, aquí se está delimitando, las rectas X igual a A, veamos esta recta, X igual a A, veamos esta recta, y la recta X igual a B, veamos, acá está la otra recta, y la gráfica de la función, esta es la gráfica, veamos, ahí se ve la gráfica, esa es la función, ¿sí? Para fines prácticos nos referimos a esta área con la letra A, y aquí está el área. Entonces, lo verde, todo lo verde, sí, es el área que queremos calcular. Bueno, en matemáticas y muchos problemas de la naturaleza se pueden resolver matemáticamente. Primero, antes que nada, teniendo la función. Si tenemos la función, podemos representarla, ¿sí? Y mucho sentido o mucha solución tiene que ver el área. El área, entonces, bajo la curva no es otra cosa más que la integral. ¿Pero qué es la integral en muchos casos? Bueno, puede ser el cálculo del área, efectivamente. Tan solo el cálculo del área. Pero también puede tener sentido que estemos graficando, por ejemplo, potencia contra esfuerzo o altura. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, puede ser la altura, esto puede ser una presa, esta puede ser la altura, y no, lo de arriba puede ser el peso, y lo de abajo puede ser bueno, puede ser peso contra área, ¿sí? Porque pues, sabemos perfectamente bien que una presa, por ejemplo, dependiendo de la columna de agua, ¿sí? Y dependiendo del área de la columna, de la pequeña columna que vamos a hacer ahorita enseguida, pues obviamente eso es una potencia un peso que está aplicando sobre el suelo. Y entonces, pues todo ese tipo de cosas tiene sentido en la naturaleza y se resuelven a través de integrales. Por eso, en la naturaleza, la naturaleza se estudia a través de las carreras ingenieriles. Por ejemplo, las personas que diseñan una presa, pues obviamente tienen que saber cálculo integral para poder hacer esto. Bueno, el que sigue. El que sigue. Vamos a ver. ¿Quién sigue? Díganme. ¿Dónde íbamos? ¿Nos puedes ayudar, Luis Kiriar? Sí. ¿Recuerda el truco del que había... No. ¿Recuerdas el truco del que hablamos al principio de la lección? Consiste en partir un problema grande en problemas suficientemente pequeños para poder resolverlos fácilmente. Bien, pues ahora pondremos en marcha su versión más extrema. Sí, el que sigue el anterior a Luis Kiriar, de una vez.
Lo menciono. José Fernando Fernández. Para encontrar el área bajo la curva que aparece en la ilustración 5, empezaremos por subdividir el intervalo de AB en un número de pequeños subintervalos, no necesariamente iguales, y trazamos perpendiculares en cada punto de subdivisión. Esto cortará en varias tiras a la superficie A que queremos calcular. Continúa, por favor. Ahora reemplazaremos cada tira por un rectángulo de las mismas bases cuya altura se escoge en algún lugar entre la altura más grande y la más pequeña en la curva. En esa tira, el área de estos rectángulos puede conocerse fácilmente y la suma de las áreas es una buena aproximación. El área bajo la curva, es decir, a la integral de la función fx, es el intervalo AB. Entre mayor sea el número de rectángulos, menor será la aproximación del área A. Y acá está lo que nos explicaron. Si se dan cuenta que que dividieron en rectangulitos, y ahora sí podemos calcular una aproximación. Veamos. Si vamos a pensar que no está dividido en iguales, ¿no? Pero se puede medir. Veamos, aquí se ve que la base del primer rectángulo casi es 2. Si fuera 2, pues tendríamos un rectángulo de 2 por 3 aproximadamente. Vemos, aquí está el 3, un poquito más, como 3.1. 2 por 3.1 y ya tendríamos esta área. Tenemos otro igualito, ¿no? Pues casi serían 4, ¿sí? Bueno, todo eso se ve que es menor. Ah, no, perdón, es 1. Casi es 1. Vamos a pensar que sea 0.8. Sería 0.8 por 3 y este sería el valor de este rectángulo. Casi tenemos otro igual, ¿sí? Entonces podemos ir calculando esas áreas, ¿sí? Veamos, aquí tenemos otro un poquito más grande. Se puede medir en milímetros o se puede poner una escala en milímetros de este GX y podemos ir leyendo eso. Lo mismo que las alturas, veamos. Por ejemplo, acá tenemos otro que mide 1.5. Aquí está más claro, 1.5. Y se puede trazar un rectángulo que mida aproximadamente 4.5. Entonces, 1.5 por 4.5 y calculamos también esta área. Así podemos calcular el siguiente, y podemos calcular el siguiente y el siguiente. Y la suma de todos esos rectángulos sería igual al área bajo la curva. El área verde, si así lo quieren ver. Tendría pequeños errores. ¿Cuáles son los pequeños errores? Este piquito, esta parte, ¿sí? Este pico azul, este pico azul, este pico azul y este pico azul. Esos serían los errores. Pero tendremos el cálculo de una área más o menos aproximada. Vamos a ver, dice. Pero dice que eso que acabo de decir, que la suma del área de todos esos pequeños rectángulos, es lo que dice acá. Área aproximada, este símbolo significa aproximadamente es igual a la suma de las áreas de los rectángulos. Con estos símbolos quiero decir que el área es una aproximación igual a la suma, ahí se ve que significa suma, de las áreas de los rectángulos. Si además utilizo a la letra N para señalar el número de rectángulos de subdivisión del intervalo AB, podemos escribir entonces que el área es igual al límite, vean, cuando n tiende a infinito, y es de la suma del área de los rectángulos. O sea, que esto, a diferencia de esto, dice que si nosotros dividimos este intervalo AB en un número infinito de lados, o sea, muy grande, encontramos el área exacta. Ya no es una aproximación, sino un área. Y este límite, pues es la integral. Y esa integral ahora se escribe de esta manera, ¿sí? Sé que el área es igual a la integral desde A hasta B de la función multiplicada por su diferencial. Esto ahora ya va a tener sentido, esto se llama diferencial.
Esto se llama función. Entonces, la integral desde a hasta b de la función multiplicada por su diferencial es igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma de todas las áreas de los rectángulos. Y entonces ya nos dice que Gottfried Leibniz es el autor de la notación integral por dx, ¿sí? Lo cual hace referencia a una S alargada que se llama integral, este símbolo se llama integral, y que viene de la palabra suma. Ya se dieron cuenta que viene de la palabra suma. Aquí se ve claramente la palabra suma. Es esta M acostada. Sí, dice Leibniz fue el primero a quien llamó integrales por primera vez a esos límites. Para el ejemplo que mostré, dice, utilicé una función desconocida, pero existen varias reglas y procedimientos generales para obtener las áreas bajo la curva de las funciones diversas que podemos integrar, pero eso será abordado en próximas lecciones. Por ahora lo importante es conocer la definición de la integral, que ya está aquí, miren, con estas formulitas, y que la integral la voy a definir como el área bajo la curva, ¿sí? Como un proceso límite, es decir, como un procedimiento de refinamiento en el que en cada paso vamos mejorando la exactitud de nuestros cálculos. Y bueno, pues ahí podemos calcular, entonces por este método podemos hallar el límite del área delimitada por la parábola y la recta. Nosotros a través del cálculo podemos calcular esta área. Y esa área puede significar muchas cosas. Puede significar potencia, puede significar densidad, puede significar área, puede significar aceleración, puede significar, en fin, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, ¿sí? De la naturaleza. Dice, explica el método para hallar el área delimitada por la parábola, esta parábola que está aquí, y la recta, esta recta, que aparece en la siguiente imagen, ¿sí? Y bueno, pues también para calcular el área bajo la curva de esta media circunferencia o esta mitad de elipse, también se puede utilizar, obviamente, los rectangulitos. Obviamente, acá también se puede calcular esa área por medio de los rectangulitos, pero sería una aproximación. Si queremos hacerlo más correctamente, tendríamos que hacerlo a través de el método de las integrales, que dice el método que lo vamos a ver más adelantito, ¿sí? Bueno, ya nada más para redondear mi exposición, voy a utilizar a GeoGebra para darles una clasecita sobre lo mismo, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Y voy a abrir. ¿Sí? ¿Dónde está el que yo quiero? Por aquí está. Con este. Es suficiente. Y veamos. Aquí podemos ver que para calcular el área bajo la curva desde 0 hasta 4, ¿sí? Desde A minúscula vale 0 y B minúscula vale 4. Y para calcular esta área, veamos, pues lo hacemos a través de rectangulitos, ¿sí? Y veamos, observen cuántos rectangulitos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Calculamos el área de cada rectangulito y lo sumamos y obtenemos obviamente el área. Fíjense, dice que la sumatoria desde la función xy hasta el incremento de x, que es la diferencia de y, es igual a 21.18. ¿Pero cuántos rectángulos son? Son 6. Pero podemos aumentarlos, ¿eh? ¿Sí? Veamos. Veamos cómo. Es más, vamos a disminuirlos primero. Vamos a disminuirlos primero. Veamos. Ahí ya no hay 6, ahí hay 4. Ahí hay 2, veamos. Veamos cómo la área es menos exacta. ¿Por qué? Pues porque hay mucho error. Veamos, esto blanco es un error, ¿sí? Y esto
esta punta que sale de la curva, también es un error. Pero si aumentamos, se va haciendo más exacta la curva. Digo, la área, veamos, ahí con 6 ya es más exacta, con 7 es más exacta, con 8 es más exacta. Veamos, con 25 ya es más exacta. Y con 50 rectangulitos, no hombre, es mucho más exacta. Mucho más exacta, es más, ya se parece mucho al área, al área bajo la curva exacta. Si en lugar de que fueran 50 rectangulitos, desde i igual a 1 hasta 50, en lugar de eso fuera desde i igual hasta n, hasta mucho más, un número muy grande, no, hombre, llegaríamos a la área exacta. Y entonces ya tan solo con 50 ya podemos decir que es casi exacta. Pero si aumentamos el número de rectangulitos sería más exacta todavía. Entonces, pues hasta aquí terminó la clase. Básicamente el día de hoy lo único que tienen que hacer es pues pasar el apunte, va a contar como tarea y como participaciones. Y vamos a poner que me dibujen también, obviamente, lo que vimos con GeoGebra, ¿sí? Entonces, cuando menos háganme con 3, veamos. Cuando n vale 6, cuando n vale 10 y cuando n vale 20. Entonces, ¿me reproducen esto? Voy a mandar las imágenes al WhatsApp para que sepan lo que van a hacer y explicaré entonces ahí qué es lo que tienen que hacer. Bueno, pues más que nada copiarlas para que se entienda el apunte, ¿no? Que el apunte tenga un poquito de más sentido. Bueno, entonces voy a empezar. ¿Perdón? No te Nos copiamos en la libreta. Así es, así van a copiar 3 gráficas como la de GeoGebra en la libreta, ¿sí? A mano, obviamente. La intención es que se enfrenten a hacerlo a mano para que podamos entenderlo, ¿sí? ¿Qué pasó?